Buenas, bienvenidos a la cuarta y última sesión del módulo sobre arbitraje. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién me ayuda? Patologías de las cláusulas, hicimos ejercicios en cláusulas patológicas y hablamos de la importancia de los centros de arbitraje, de designarlos como es y de considerar todos los factores de cada centro de arbitraje. Ok. Hablábamos de patologías típicas, ¿cierto? ¿Quién me dice un ejemplo de una patología típica que se ve en la práctica? Ignacio. Ignacio. Cláusulas escalonadas. ¿Por qué eso es una patología? Que muchas veces vamos a estar mal pactadas. Vimos unos ejemplos en los que pues, hay ambigüedad, realmente no se sabe qué se da primero, cuáles son los términos en los que debo acudir a estas cláusulas, cómo se deben usar, y vimos también que en las cláusulas escalonadas muchas veces el nombre del centro de arbitraje está mal escrito, entonces tenemos que tener cuidado con estos temas. Bien. Vimos también otro ejemplo típico es la designación de árbitros parte en arbitraje doméstico, ¿cierto? Porque es que eso es una patología. Vimos que Debe ser un acuerdo. Porque debe ser como un acuerdo por el principio de habilitación, artículo 116 de la Constitución. Bien, y también Valentina lo mencionó, pero pues vale la pena decirlo, hicimos alguna referencia de los reglamentos a las diferentes instituciones arbitrales, a sus reglamentos, y si bien no entramos tanto en detalle de eso, dijimos que es una decisión que debe ser tomada de forma cuidadosa, que debe ser sesuda, porque el reglamento de una institución u otra puede verdaderamente impactar el resultado de un proceso. vimos limitaciones también, y se limitan limitaciones a la disputa mediante la cláusula arbitral, y muchas veces esta limitación queda mal hecha y pues, resulta problemático al momento de aplicar la cláusula, porque hay como cierta ambigüedad sobre qué está sujeto al arbitramiento y qué no está sujeto al arbitramiento. Correcto. Ok, hoy la clase la van a hacer ustedes. Hoy vamos a hacer un taller en que vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos teórico la clase pasada, pero vamos a irnos con cláusulas compromisorias a las que nos hemos enfrentado en nuestra práctica. Estas son cláusulas que nos han dado dolores de cabeza y problemas en nuestro ejercicio diario. Pero antes, y pues digamos, los vamos a bombardear con cláusulas patológicas, con cláusulas que su efectividad para constituir un tribunal arbitral está en entredicho, pero antes de eso yo quería mostrarles una cláusula que sí sirva. Y el ejercicio para encontrar una cláusula que sí sirva es tan sencillo como lo que ustedes vieron que acabo de hacer. Los centros de arbitraje, el de la Cámara de Comercio por ejemplo, tiene cláusulas modelo, cláusulas que decíamos en la clase pasada que no había que inventarse la rueda, que eso está hecho. Fíjense entonces, despiecemos un poquito la cláusula compromisoria del centro de arbitraje. Ahora, entonces les decía, el taller consiste en que les vamos a poner varias cláusulas compromisorias y ustedes me van a decir pues, cuáles son las patologías y las vamos a discutir acá. ¿Correcto? Esta es una cláusula de arbitraje nacional. ¿Listo? Fíjense, toda controversia o diferencia relativa a este contrato, así de sencillo, no tengo que decir que es relativa a la ejecución, a la interpretación, a la celebración, a la validez, etc. Toda controversia es un lenguaje suficientemente sencillo y amplio como para que queden incorporadas todas las disputas que deriven de ese contrato al arbitraje. Se resolverá por un tribunal arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este sesionará, a mí no me parece el lenguaje más afortunado, pero digamos, es una cláusula suficientemente abierta para que no haya discusión alguna de que se está pactando un arbitraje institucional, de que me estoy acogiendo a la administración y al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego,
se da la oportunidad acá de que uno diga el número de árbitros. Fíjense siempre que tienen que ser un número impar, 1 o 3, y como esto es arbitraje nacional, me dice que son los designados por las partes de común acuerdo. Y regla de oro, mensaje que les hemos dado desde la primera clase, fíjense que están poniendo un tercero, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que designe a esos miembros del Tribunal Arbitral. Además, noten una cosa, que es a solicitud de cualquiera de las partes. No está estableciendo que se tiene que agotar una fase previa en que nos intercambiamos un mensaje enviado por el presidente de la compañía o de la multinacional y que tiene 5 días y que si no, entonces no se puede, porque lo que se trata es de evitar el papayazo de que mi contraparte me pueda entorpecer el establecimiento del tribunal arbitral. Recuerden que en la clase pasada vimos una cláusula de la que habló Juan Guillermo, en que podía ocurrir eso. Se le daba la oportunidad a la contraparte de que contestara, entonces uno queda pues en una situación muy incómoda si la contraparte decide tener una actitud remisa hacia el arbitraje, si decide no contestar. Bien, aquí de nuevo se hace referencia a que el procedimiento aplicable será el del reglamento, para que no haya dudas, y se permite que el tribunal decidirá en derecho o en equidad. Es así de sencilla una cláusula compromisoria, no se necesita más. Esto vuela. Esto permite a cualquiera de las partes montar un arbitraje nacional. Veamos también la arbitraje internacional, que no dista mucho de esta, excepto en lo que es relacionado con la constitución, con la designación de los árbitros. Entonces, de nuevo, lenguaje abierto. ¿Toda disputa relativa a este contrato o que debería el mismo? De nuevo, no hay equivocación acá en cuanto al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí se hace referencia que es el reglamento de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje. El reglamento internacional del Centro de Arbitraje contiene unas causales específicas en que puede ser aplicado, entonces lo que hace es remitir a la ley 1563 y dice que después cuando se presenten los elementos de internacionalidad del arbitraje, ahí me podrá aplicar este reglamento. Y de nuevo, dice que estará integrado por 1 o 3 árbitros designados por las partes. Noten una sutileza, y es que ahí no dice de común acuerdo como si lo decía la arbitraje nacional. Esto permitiría en la práctica que las partes presenten árbitros partes, 1 y 1, y aquí pues se establece que es el tercero. ¿Cómo se me abre la puerta para pactarlo? La cláusula contiene la posibilidad de establecer idioma. ¿Por qué? Porque es un arbitraje internacional, eso lo vimos. Si es en Colombia, las normas de orden público, de procesales son de orden público, y aquí los procedimientos se deben regir por idioma español. Bueno, decidan derecho, que me lo salté. Y de nuevo, como es internacional, se me abre la posibilidad para escoger la sede. Si fuera doméstico, no podría escoger una sede fuera de Colombia. Y lo mismo, se me abre la posibilidad para pactar la ley aplicable al fondo de la controversia. Entonces, estas son las cláusulas que vuelan. Estas son las buenas cláusulas compromisorias. Dime. En el encabezado, cuando dice que funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación, ¿eso no sería la sede? No, eso se refiere más a labores administrativas. La sede, recuerda que es una geografía, es una jurisdicción. Entonces la sede debe ser o Bogotá, o Nueva York, o París. Eso es una sumisión al reglamento del centro de arbitraje, a la administración del centro de arbitraje. La sede se pacta acá. Por eso es que yo decía que el funcionará o tendrá sede en el centro de arbitraje, me parece el lenguaje más afortunado, porque puede confundir. Lo que pasa es que en el doméstico, pues se parte de la premisa de que la sede va a ser en Colombia. Pero sí, yo estoy de acuerdo que no es la reacción más afortunada. Entonces, comencemos con un breve ejercicio. A ver. Vean este hueso de cláusula. En oposición a las cláusulas modelos, vean este hueso de cláusula y dijeran, esto es una bandeja para que se las de la mañana.
Vamos diseccionándola. A ver, un poco de contexto. Este fue un contrato celebrado en 1997. Esto era un acuerdo de accionistas bastante importante. Y lo de la cláusula de la medianoche que Julio mencionaba en la clase pasada es cierto. Esta cláusula contiene imprecisiones que no se ven en esta cláusula, pero les cuento a manera de contexto. Aquí había una cláusula otra cláusula del contrato remitía al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Y eso ya empezaba a dar dolores de cabeza. Y luego entonces, pues esta es una cláusula totalmente regulada que hace flaco favor a la constitución del Tribunal Arbitral. Lo que ocurre en la práctica es que terminamos haciendo nosotros sí a esta cláusula compromisoria, porque las dos partes fuimos conscientes de que nos iba a dar muchos problemas a los dos. Entonces esto terminó no aplicándose en la práctica. Si no hubiéramos tenido una contraparte tan sensata, pues fíjense todos los problemas que hubiéramos podido tener. Ah, ¿quién me dice de lo primero que ve? Del primer párrafo que ven de falencias. La existencia, validez, terminación o relativa a una exploración del mismo. Ahí de una vez estamos encasillando la cláusula a esos incumplimientos contractuales o como lo queramos llamar. De otro lado, pues la cláusula también está escalonada y habla parte de una notificación. Entonces se empieza a hablar hasta qué tiene que tener la notificación, lo que haría ese escalonamiento aún mucho más dispendioso. Sí, y en línea con lo que dice Lina, respecto a esos dos mismos puntos, todo además es como una redundancia, y como que sobra, porque si tú dices cualquier disputa o controversia que suceda en este contrato, pues lo demás ya no tiene sentido. Y escalonar, pues por supuesto que no tiene sentido si es nacional, porque pues la ley necesita el efecto, entonces ¿para qué sufrir con todo eso? Y aún así el escalonamiento está mal hecho, porque pues lo ponen hiper complicado, entonces llegar como tal a un arbitraje pues va a ser imposible, se va a demorar medio siglo. Correcto. A ver, pues que uno tiene que designar un representante que contenga una breve descripción sobre la naturaleza de la disputa, hacer considerar los nombres de los representantes. Esto de la breve descripción, por ejemplo, da pie a que en la práctica le mamen gallo a uno diciéndole, no, pues es que los detalles que usted me da de la disputa no la acabo de entender, entonces comienza un carteo y mientras tanto va el reloj, corra que corra. Entonces, pues este primer párrafo, digamos, para nosotros era salvable. Si bien está diferenciado el objeto de la cláusula compromisoria, lo que se puede someter a eso, creo que no es tanto la patología, sino una imprecisión de redacción, porque me cubriría en realidad muchos de los eventos de disputas que habría. Con base en el artículo 3, esto tendría que verse por no escrito, así que pues nuestro cliente podría acudir al arbitraje. Entonces llegamos al segundo párrafo, y lean el segundo párrafo junto con este. No, esa parte de que, no obstante que el reglamento esté en conflicto con las disposiciones de la cláusula y eso, entonces, pues es que eso lo debieron prever antes de poner esa cláusula. Entonces, primero analizar si el reglamento está en conflicto o no y ver si el arbitraje es el camino que quieren realmente o no, antes de dejar estar al azar a ver qué está en conflicto y qué no. Porque eso es una barrera grande para el arbitraje. Una cosa, aquí dice, Ahí, por una parte dice que las partes van a nombrar su árbitro, parte, esto era un contrato doméstico, ya tenemos un problema, pero luego esta parte de la cláusula está en contradicción con esta, porque dice que el centro de arbitraje los designa. Entonces, ¿qué hacíamos? O bien, yo le daba valor a esta parte de la cláusula y le decía a mi contraparte, nombre usted uno, yo nombro otro, pero estamos en arbitraje doméstico y eso no es válido. O luego, pues entonces decíamos sortearlo al centro de arbitraje. Mi contraparte habría podido ser hostil y decirme, no señor, pues aquí lo que se trata es de que se designe de común acuerdo o voluntariamente. Entonces eso daba bastantes problemas. Lo que dice Valentina también es cierto de esta cláusula que pretende poner como una prioridad al contrato respecto a lo que diga el reglamento del centro. Y es inconveniente cuando uno lo lee junto con lo que se dice en esta parte de la cláusula, que sí que es
inconveniente. Pero además respecto a esa parte de la cláusula 10, pone en duda si en realidad hay voluntad para arbitrar, y eso ya es lo más grave, porque dice prevalecen las disposiciones de esta cláusula 10. O sea, ¿qué quieren al fin? ¿Quieren cláusula 10 o quieren arbitraje? Sí, No se puede agarrar de ahí si no quiere arbitraje. correcto. Además, si se van a someter a un reglamento, ¿para qué regular de forma tan extensa los aspectos procesales de lo que va a ser su arbitraje? Esto, bueno, esta parte también la vimos en un ejemplo de la clase pasada, y fíjense que sí es algo que pasa en la práctica. Y es que se estableció en la cláusula compromisoria una calificación a los árbitros. Esta calificación no está tan, digamos, desfasada. Creo que es relativamente fácil conseguir árbitros comercialistas que hayan ejercido durante 10 años en los últimos 20. Se fueron de sabático una década y volvieron y ejercieron. Está bien. Pero de nuevo vean cómo este lenguaje termina por enredar todo. Porque aquí dicen, hombre, entre el reglamento y la cláusula, pues dele prioridad a la cláusula. Y aquí dicen, el reglamento se entiende incluido en esta cláusula. Entonces, ¿al fin qué? ¿Listo? Y, pues de nuevo, los reglamentos contienen cláusulas que ayudan a salvar los vacíos de los acuerdos entre las partes. Entonces, pues puede ser inconveniente que no sea claro. Habría sido tan sencillo como se veía en el caso del modelo, nos sometemos al reglamento, punto. Luego, esto digamos está bien, se escoge la sede. En el año pasado dijeron que pues había un problema porque se decía Santa Fe de Bogotá, me parece que es hilar demasiado delgado, Bogotá sigue existiendo. Esto, todos los testimonios directos se presentarán mediante declaración juramentada o preguntas y respuestas por escrito. Eso es una regla que correspondería más a arbitraje internacional que a arbitraje nacional. Y ahí podríamos tener un problema para arbitraje doméstico. Me explico. El reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación no contiene como tal las normas sobre la práctica de testimonios. Con lo cual, si aplica la ley colombiana a lo procesal, tenemos que irnos al Código General del Proceso. El Código General del Proceso, si bien prevé pruebas anticipadas y declaraciones juramentadas, lo que establece en la práctica es los testimonios se practican en audiencia. En arbitraje internacional, la práctica común corresponde a lo que se llaman las reglas IBA de la International Bar Association. Eso es un instrumento de soft law en el que, digamos, conforme a la práctica arbitral generalmente aceptada, se lleva un cuerpo de normas que regulan la práctica de pruebas. Lo que es común en arbitraje internacional es que uno presenta una declaración jurada de su testigo, la presenta al tribunal y lo que se tramita la audiencia es más que la declaración del testigo, la contradicción de ese testimonio. Eso parece ser la intención al establecer eso en la cláusula. Fíjense que dice todos los testimonios directos, eso quiere decir el mío, se presentará mediante declaración juramentada y preguntas y respuestas por escrito. Pero al momento en que se planteó la cláusula, que fue en 1997, pues sin duda el Código de Procedimiento Civil solamente prevía la declaración en audiencia. Habríamos tenido un problema, y ese sería un problema más para el tribunal que para las partes, respecto de qué hacer con esta cláusula, con esta parte de la cláusula. En mi opinión, esto habría sido nulo absoluto, el tribunal habría tenido que declarar, pero de nuevo, es un problema, y es absolutamente innecesario que se pacte en la cláusula compromisoria, por regla general, a no ser que sea un tribunal ad hoc, pues cómo es que se van a tramitar las pruebas, porque para eso precisamente están los reglamentos, para ahorrarse ese inconveniente de las partes. Esto de búsquedas de información razonables, mismas que en todo caso se limitarán a solicitudes de información. De nuevo, ahí lo que se buscaba, de forma muy desafortunada, es regular el trámite de exhibición de documentos. Es una prueba bastante poderosa en arbitraje internacional. Uno puede solicitar a su contraparte que entregue documentos que están en su posesión, que sean útiles para el caso de uno. Pero no, eso está regulado en el reglamento. Esto,
se emitirá dentro de los 180 días calendarios siguientes al nombramiento del último árbitro. Al nombramiento del último árbitro. Eso es diferente a lo que establece la ley. La ley establece que el plazo para dictar laudo corre a partir de la primera audiencia del trámite. Ahí ya tengo mi tribunal conformado, pero para ese momento, recuerden cuando vimos la gráfica del procedimiento arbitral, el tribunal ya se habrá instalado, ya se habrá pronunciado sobre la admisión de la demanda, sobre la admisión de una eventual reforma de reconvención. Entonces lo que estoy haciendo con esto, esos trámites de reforma de la demanda y de reforma de la convención pueden quitar mucho tiempo, porque los traslados son de 20 días, por ejemplo. Entonces lo que estoy haciendo con esto es no solamente ir en contra de la ley imperativa, y eso quizás no lo tengo tan claro, pero habría podido ser nulo también. Lo que le estoy haciendo es quitarle tiempo a mi tribunal para que me falle. Y eso puede ser muy peligroso, porque el nombramiento del tercer árbitro será una fase mucho más temprana. Y si eso se están previendo, que hay testimonios, que hay búsquedas de información, etc., pues puede llegar a ser un problema, porque si el tribunal me falla fuera del plazo que tenga establecido para hacerlo, mi laudo puede ser nulo. Entonces, eso era bastante inconveniente. Esto está bien, el laudo será público, está bien. Esto, similar a lo que decía Juan Guillermo en la clase pasada. Estoy diciéndole, usted no me puede dar como vicario componedor. Perfecto. Usted no me puede decidir en equidad y justicia. Juan hablaba de una posible controversia legal acerca de, por ejemplo, si el daño de oportunidad de la pérdida de la chance es indemnizable en derecho o en equidad. Para mí es en derecho, pero pues, por ejemplo, este tipo de cláusulas dan la oportunidad para plantear ese tipo de disputas. O para adjudicar daños especiales, ejemplares, indirectos, derivados o punitivos. Y me dice, miércoles, estoy abriendo todo un menú como parte para, si es que tengo la suerte de que mi tribunal se me constituya después de todo esto, dejar a mi tribunal maniatado frente a cualquier condena de perjuicios. Esto creo que es una platanizada de derecho de daños mal hecho. ¿Tú qué opinas, Lina, de todas esas categorías de daños? Sí, yo estoy de acuerdo. Y más si es un tema doméstico, pues, a ver, porque estamos hablando de temas punitivos, Exacto. o temas de daños indirectos, derivados ni siquiera es un concepto correcto en derecho de daños. O sea, si uno dijera, no, pues daño derivado del incumplimiento, entonces pues ¿para qué lo demando? Si uno dijera daño especial, pues ¿hay algún daño general indemnizable? No, tiene que ser un daño especial, creo yo. Y si es indirecto no se indemniza, porque el daño tiene que ser directo. El ejemplar de punitivo, pues no es aplicable en Colombia. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es una colcha de retazos que va a dejar a mi tribunal en una muy mala posición para poderme conceder cualquier indemnización de perjuicios. Yo insisto, esto es un caso de la vida real. Esta cláusula la tomé tal cual de un caso que yo manejé. La creatividad da poder y fíjense lo que pasa. Y listo, esto por lo menos sí, bueno, los costos del arbitraje se fijarán conforme lo disponga el reglamento. Aunque de nuevo, era innecesario plantear la cláusula porque para eso está el reglamento. El reglamento me dice que cuando acabe el tribunal, el arbitraje, pues el tribunal me va a poder fijar costos. Entonces, esta película de terror pasó en la vida real y quería planteárselas junto con el contraste de lo que es la cláusula modelo, pues para que vean que esto pasa. Si ustedes ven algo así, por favor llámenos. Esto huele mal de entrada. Una cláusula compromisoria no debería abarcar una página. Realmente no. Fíjense en la cláusula modelo. Es media página, un cuarto de página, por mucho. Entonces, si ven algo así, algo huele mal. Algo no está bien ahí, a no ser que sea pues un contrato muy específico, absolutamente específico, en un mercado totalmente regulado, técnico, que las partes quieran establecer un verdadero arbitraje ad hoc, sabiendo lo que están haciendo, pero esto no debería pasar. Ahora, este es un ejemplo de cláusula compromisoria patológica extenso.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta? Esto es internacional. Varias cosas. Que no va a ser aplicable. Eso no tiene nada. Entonces, del otro extremo. ¿Se acuerdan que en la cláusula pasada decíamos, en la clase pasada, decíamos, mire, usted cuando establezca una cláusula compromisoria tiene que tener en cuenta los elementos de la existencia, de la naturaleza, y tiene que jugar con ellos. Hay elementos que, si bien no son necesarios, es deseable que estén en la cláusula. Esta cláusula es del caso que yo les conté que era entre una parte española y una peruana, que se tramitó ante la Cámara de Comercio Internacional, y la Cámara de Comercio le dijo a las partes, hombre, pues ustedes hablen y decidan si el tribunal tiene que ser en español o en algún otro idioma, la sede, y en general traten de ponerse de acuerdo con el arbitraje. No se pudieron poner de acuerdo, entonces la Cámara de Comercio decidió elegir a Felipe Cuberos y decir la sede es Bogotá. Las partes españolas y peruanas tuvieron que venir a audiencias en Bogotá. Y digamos, esta cláusula es la cláusula modelo de la Cámara de Comercio Internacional. Esta cláusula, bueno, fíjense, todas las controversias que deriven del presente contrato, no estoy limitándolo, o que guarden relación con estas, serán resueltas definitivamente el laudo final. Están escogiendo bien el reglamento y por consiguiente al escoger el reglamento, él mismo me dice que será administrado por la Cámara de Comercio Internacional por uno más árbitros. Es un lenguaje que permite a las partes bien. El reglamento del centro de arbitraje establece por default un solo árbitro, pero lo que ocurre en la práctica es que al iniciarse el procedimiento, la Corte de Arbitraje le pide a las partes sus comentarios, entonces uno puede decir, no, yo quiero 3, yo quiero 1, y ahí comienza la negociación. Y nombrados conforme a este reglamento. Pero lo que ocurre en la práctica es que las partes quedaron en una mala posición, ambas, para defender su caso. Lo que decía Valentino, la Cámara de Comercio decidió por ellos la sede del arbitraje. No ocurrió, pero por ejemplo, les hubiera podido dar pie a que la parte perdedora entutelara el laudo arbitral. De haber entutelado el laudo, que eso pues, es más restringido en otras jurisdicciones, son jurisdicciones serias como Inglaterra o los Estados Unidos. Si hubieran entutelado el laudo arbitral, pues habrían tenido que venir a hacer un mercado de firmas legales para defender su laudo, ¿correcto? En Bogotá, estando en Lima y en Madrid. Tuvimos, ese tribunal yo lo llevé con Felipe, tuvimos que hacer un esfuerzo grande por determinar la ley aplicable a la disputa, porque no estaba fijado ni en la cláusula ni en el contrato, y terminamos aplicando para ciertos aspectos la ley española. Ahí la parte peruana pues quedó en algo de desventaja porque no entendía bien. En fin, o sea, se trata de ni un extremo ni el otro. Pero hay un ejemplito bien bonito de una cláusula corta que sí puede dar lugar a problemas. Fíjense en esto. Esto. Caso de la vida real. Este caso lo estoy llamando ahorita. Es un contrato
entre una empresa portuguesa y una empresa colombiana para entregar unas mercancías en un tercer país. Veamos. Todas las controversias y diferencias, la existencia, extensión, cualquier cosa que sea eso, interpretación y cumplimiento de este contrato, digamos, vamos bien. Nos basta con la interpretación y el cumplimiento para poder plantear la disputa. De manera amistosa entre las partes, aquí hubo un comienzo de negociación. Duró 2 días, pero lo hubo. Y el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del país de su elección para la resolución de dicho conflicto. Y además, jurisdicción. Ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción, que es toda la parte que se considera afectada, pudiendo ser cualquiera de las siguientes en su orden. Origen, es decir, de dónde es cada una de las partes. Destino, interpreto yo porque no lo sé, dónde tienen que ser entregadas las mercancías. O un tercer país, es decir, cualquier lugar del mundo. Pienso de todas maneras que esto de la jurisdicción es salvable en el contexto del contrato porque debería prevalecer el acuerdo arbitral. Pero pues se podrían plantear inconvenientes ahí. Ahora, el país de su elección. Nosotros somos apoderados de la empresa portuguesa, entonces decidimos demandar ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, para efectos de que mi laudo sea colombiano. Recuerden que uno de los efectos de la C es la nacionalidad del laudo, y al ser un laudo colombiano no voy a tener que pasarlo por exequatur, reconocimiento, correcto. Cuando tenga un laudo proferido por el Centro de Arbitraje de Bogotá en Bogotá, va a ser con una sentencia nacional y me va a poder ir ante el juez civil del circuito o el que corresponda para demandar. Pero cuando llegamos al centro de arbitraje, el centro de arbitraje nos dijo: señores, acuso recibo, porque digamos lo que establece la ley es que uno tiene que presentar pues, su demanda ante el centro de arbitraje del domicilio donde va a demandar. Y el centro nos dijo: señores, yo les acuso recibo, por favor indíqueme si usted notificó a su contraparte e indíqueme si al usted presentar su demanda ante este centro, usted se está sometiendo al reglamento de administración de este centro de arbitraje. Entonces, y tuvimos una discusión interna en el equipo. Para mí, esto no sería un arbitraje institucional, por lo menos las partes no lo pactaron así. Para mí sería un arbitraje en principio ad hoc, porque no hay como tal una sumisión cierta a un reglamento y a una institución específica de arbitraje. Julio y Martín, que estamos llevando el caso, discrepan conmigo. Para ellos sí sería un arbitraje institucional porque basta con ir a una institución de arbitraje. El secretario del centro de arbitraje estuvo de acuerdo conmigo. Me dijo: oiga, para mí esta vaina es ad hoc, para mí no es suficiente el consentimiento que ustedes me están dando para yo poderle tramitar el arbitraje como mío. Y si el arbitraje es ad hoc, pues señor, me temo que si no hay acuerdo entre ustedes, le va a devolver su solicitud de arbitraje y usted vaya y notifique, y vaya y designe los árbitros, y vaya y nómbrelos, y vaya a toda la carga administrativa que corresponde. Al final, presentamos una comunicación diciendo que nosotros sí consideramos que era un arbitraje institucional y que nos estábamos acogiendo a la administración del centro, y tenemos una parte que no está remisa, no tiene interés en este proceso, y se ha mantenido en silencio, y eso nos ha facilitado un poco tramitar el proceso. Pero es previsible que si nuestra contraparte hubiera sido activa, nos habría dado muchos dolores de cabeza a partir de esta cláusula. Fíjense entonces. Más ejemplos. Esa es una belleza.
Código de Comercio que X. Pues igual, bueno, yo creo que eso es salvable en el sentido que igual, bueno, no hay normas que regulen el arbitraje en el Código de Comercio, porque hay normas especiales, entonces pues bueno, no tiene efecto. Pero hay un hueco que uno no nota de una y es que los árbitros serán nombrados por la Cámara de Comercio, pero no sé si se están sujetando al reglamento de la Cámara de Comercio o no. Uno asume, y me imagino que uno lo podría salvar por ahí, pero ese es el hueco que le hace falta antes del parágrafo. Y bueno, pues que está direccionado de acuerdo con las reglas de arbitraje está bien, porque pues, si está aplicada la ley de Colombia, eso sí es claro. O sea, es salvable en el sentido que es muy clara la ley aplicable. Me parece que es salvable esta cláusula entre todas las otras, pero pues que igual tiene un hueco y lo del Código de Comercio es nada que ver. Por partes. Eso es un contrato nacional. Ley aplicable de arbitraje. Entonces, de acuerdo a las leyes de Colombia, para hacer un contrato nacional, artículo, ¿cuál es que es ese artículo del Código de Comercio? 869 algo así. 869 que dice que los contratos que se ejecutan en Colombia se regulan por las leyes colombianas. Flaco favor le hace esto. Sí. Igualmente las controversias que surjan de ese contrato se resolverán mediante arbitraje. ¿Acaso lo único afortunado que está en este caso? Los árbitros serán nombrados en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá, no por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá. Pareciera ser una cita más que una obligación. Pero digamos que la Cámara es querida, entonces dice, ok, venga, yo le hago el favor. Conforme a lo reglamentado por el Código de Comercio, por el Código de Comercio. El Código de Comercio contenía reglas de arbitraje hasta el año, el Código de Comercio del 71, ¿cierto? Hubo una reforma para los 80. 86, porque 86 ya fue el decreto que reguló Exacto. específicamente arbitraje. Sí. O sea, el Código de Comercio en la primera versión que surgió tenía normas sobre arbitraje. Hace rato que no las tenía, pero décadas que no las tenía. Entonces, a lo reglamentado por el Código de Comercio me deja una situación muy incómoda. Porque se está haciendo una mala indicación de cuáles son las normas y tengo que respetar de alguna manera ese acuerdo entre las partes. Y luego, pues dice que los árbitros deben ser respetados en el procedimiento de arbitraje, pues esta es una obligación moral. Pues no hace nada en favor de lo que debería buscar la cláusula, que es constituir verdaderamente un tribunal arbitral. Pues sí, es bonito que lo diga, pero no sirve para mucho. Y luego, el tribunal estará integrado por 3 árbitros seleccionados de acuerdo con las reglas de arbitraje. ¿Cuáles? Yo creo que uno de las salva es pegándose a la Cámara de Comercio, como que serán nombrados en la Cámara de Comercio y no la pelea y pues que todo va a ser en la Cámara de Comercio, pero tocaría patalear mucho. ¿Cuáles reglas? Y el arbitraje se llevará a cabo en idioma español. Al ser un arbitraje doméstico, esta parte de la cláusula no tiene ninguna utilidad, porque solamente hubiera podido pactar el idioma español. ¿Cómo se salva esta cláusula? Pues en eso andan pública en el real. Yo pienso que la cláusula se salva por la sumisión que hay a las leyes de Colombia. Y yo pienso que este será un arbitraje legal. Yo lo pienso así. Yo pienso que la mención, no sé ustedes qué piensan, pero yo pienso que la mención que hay, además fíjense que es que los árbitros serán nombrados en la Cámara de Comercio, no en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es muy diferente. La institución arbitral es el centro de arbitraje, no la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene muchas funciones, aparte de tener un centro de arbitraje. Entonces, de nuevo, si uno es celoso, uno está viendo que no hay una indicación de un reglamento claro. Que esto, pues recuerden el consejo de nombrar adecuadamente la institución de uno, no es solamente el ejemplo absurdo que poníamos de acuerdo al centro de
resolución pacífico de disputas de Choachí, sino esto es parte de eso. Si es que la intención de las partes en este contrato del 2016, además, era someterse al reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, no lo hicieron bien. No lo hicieron bien. Entonces, para mí no hay una indicación clara de una institución arbitral, ergo, como sí es claro que es las leyes de Colombia y sí es claro que van a resolver mediante arbitraje, debería ser un tribunal legal. Sí, yo creo que es parte de conforme a lo reglamentado por el Código de Comercio, pues sí, esas son las reglas que ellos tienen, pero hay normas especiales que sometieron a la ley de Colombia, entonces yo no creo que eso tenga ningún efecto en la cláusula, eso no lo puede bajar, yo creo que fácil, porque es ley de Colombia y el Código de Comercio no va para ningún lado. Carolina y Julio están con ese chicharrón ahorita. Les cuento después. Este es un contrato de seguro doméstico. Digamos, no era tan grave, pero la terminaron modificando. Les cuento un chiste. Ok, esto es los términos y condiciones de una póliza de seguro. Dice, estos son los términos generales de la, no, específicos de la póliza, perdón, y luego estos van a los términos generales, que son las definiciones y todo lo demás que hay. Dice, se establece que toda controversia o diferencia relativa a esta póliza se resolverá por arbitraje, luego pues, se tiene que ver a esta definición. Y esto pues es algo que hace sentido en el sector asegurador, porque recuerden que el arbitraje deriva de la habilitación de las partes, del común acuerdo, entonces es un poco cerrar la puerta a la compañía de seguros para que pretenda valerse la cláusula compromisoria para esquivar demandas en su contra. Entonces esto no hace tanto daño. Ahora, se define arbitraje como un procedimiento arbitral delante de un tribunal de arbitramiento. Pues si no fuera delante de un tribunal de arbitramiento no sería arbitral. Pero bueno, que se constituirá y sujetará lo dispuesto en el decreto tal, la ley tal, el decreto tal, el decreto tal y demás normas que las modifiquen o adicionen. Una reacción afortunada de esto es las leyes de Colombia o las normas legales que apliquen, porque hay otra cláusula en el contrato de seguro que establecen cuáles son las normas aplicables. Y esta era la parte que terminó dándonos dolores de cabeza, la designación de árbitro parte. Si no se ponen de común acuerdo el tercero. Correcto, y se lidera arbitraje doméstico. Hay un caso que se me viene a la mente que no les he mencionado antes, que resolvió el Consejo de Estado, era una anulación contra un laudo arbitral. Y lo que había ocurrido era, en el caso de anulación, era también una cláusula compromisoria nacional que hablaba de árbitro parte. Y lo que pasó fue, una de las partes designó su árbitro, el centro de arbitraje los convocó para ponerse de acuerdo en el tribunal, no se pudieron poner de acuerdo,
Y entonces la parte que estaba interesada lo que hizo fue al juez civil del circuito, se saltó lo que establecía la cláusula, y designó los árbitros por parte del juez civil del circuito. Entonces la parte que perdió, que era la que se había opuesto a la designación del tribunal arbitral, dijo no, pues anule el laudo porque es que no se siguió el procedimiento establecido para esto. Y el Consejo de Estado dijo, mire, su contraparte pues leyó la cláusula y su contraparte estaba al tanto pues de que en virtud del principio de habilitación esto no es válido bajo el derecho colombiano. Entonces lo que el Consejo de Estado hizo fue declarar la nulidad de esta parte de la cláusula, y al declarar la nulidad de la parte de la cláusula parcial dijo pues se salva el resto de la cláusula. Entonces lo que correspondía era que se fuera a juez civil de circuito y mantuvo los árbitros. En esta controversia decidimos modificar la cláusula para evitarnos precisamente, porque la aseguradora estaba en buenos términos, decidimos ir a modificar la cláusula para evitarnos el trámite del juez civil de circuito. Pero si no hubiera estado la aseguradora de acuerdo con nosotros, nos hubiera tocado hacer lo que se hizo en ese presente del Consejo de Estado que les dije, con todas sus modificaciones, o ver qué pasaba. Y eso, de nuevo, deja tambaleando el laudo. Y luego dice: en la organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto. Al no ser un centro de arbitraje, pues es legal la cláusula compromiso. Y dice que funcionará en derecho y en Bogotá. Este es un ejemplo menos grave que el que puse antes, pero pues también es un ejemplo que puede llegar a dar dolores de cabeza. Sí, además yo creo que también el punto es que uno se puede ahorrar todas estas discusiones y ya. Escribiendo la vida, yo creo que exacto. la enseñanza es, uno podría ahorrarse la discusión, hacer algo fácil y no sufrir, interpretar. Yo creo que podemos ver un último. Este también es bonito. Este también es bien bonito. A ver, lo copio en otro. Vamos a hacer una clase más corta hoy y acabar con esto. En la práctica, ¿qué pasa cuando se cae la cláusula? ¿Toca ir a un juez nacional? Lo que pasa es que la cláusula no se cae por ser patológica. Sí. O sea, la cláusula subsiste y produce efectos. Ese es precisamente el problema. Que si no hay una causal de nulidad en la cláusula, pues la cláusula no produce efectos. Y no sé si se acuerdan, en una clase pasada poníamos la diapositiva que era un insecto en un frasco. Ese es precisamente el problema. Tengo que irme a arbitraje, pero no puedo irme a arbitraje porque no me funciona la cláusula. Entonces, solamente se anula la cláusula si se cumple alguna causal de nulidad, tal cual como en el Código Civil. Entonces, en la práctica lo que se genera son miles de dificultades y si uno es de buenas, tiene una contraparte que acepta la modificación, pero si no, pues toca de alguna manera lidiar con eso. No me cabe esto en una sola diapositiva. Perdón por esto, pero me tocó así para que la puedan ver. Por acá. Esto con esto también para que quede. ¿Ah? No, es que lo que quiero es que la puedan, gracias, pero lo que quiero es que la puedan ver en una sola. Ah, bueno, ahí bueno. Quiero que la puedan ver en una sola. ¿Ahí la ven bien? Sí. Listo.
está contemplado en otra cláusula de contrato. ¿Qué opinan? Pues el parágrafo me parece extraño. Como las diferencias no fueron resueltas por las partes y están hablando de un tribunal de arbitramiento, entonces al fin que es el tribunal no son las partes las que resuelven No hay claridad sobre eso. El parágrafo es una bomba atómica. Es absurdo. Y además el plazo también Es absurdo, de acuerdo. O sea, Eso que se hizo no, porque es que además, no sé, como cuadras estrictas unos 15 días de arriba, horribles. Además, yo no me acuerdo, Santi, cuál es el asunto que tenemos en este último arbitraje que tenemos, que tiene que haber un plazo entre que presentas la solicitud y que empieza el proceso para designar los árbitros. ¿Te acuerdas que nos estamos demorando mucho para designar los árbitros? Y que uno tiene que contar ese plazo para qué es. pero no te sigo. Bueno, te voy a formular la pregunta, porque pues es muy largo todo ese procedimiento para designar el árbitro. Miren, esta cláusula pareciera haber sido escrita por dos personas. Una se llama Jekyll y la otra se llama Hyde. Hasta acá, con sus problemillas, uno podría tener un tribunal árbitro. Pero uno lee el parágrafo y dice, ¡boom! Imposible. Sí. Lo de las comunicaciones, digamos, eso está contemplado en la ley. Pero luego, si las diferencias no fueron resueltas por las partes en un término no mayor a 30 días hábiles desde la primera solicitud, es decir, me imagino yo que desde el periodo de negociación que no está definido en esta misma cláusula, cualquiera de ellas podrá acudir directamente a la jurisdicción ordinaria. Este es un potencial cliente y el abogado Juan Guillermo, que está trabajando en este caso, cuando habló con el cliente le dijo, no, es que lo que buscamos con la cláusula compromisoria es que uno pueda pues, ir a cualquiera de los dos. Uno va a arbitraje o a la jurisdicción. Bien. ¿Por qué ese comentario del cliente no es correcto jurídicamente? Porque la cláusula compromisoria expresamente excluye la jurisdicción ordinaria. Son dos principios, ¿no? ¿Cuáles? Compensación Y separabilidad. Cuando uno pacta arbitraje, no lo pacta por si acaso o no lo pacta para mirar qué es lo que me conviene. No, porque están esos dos principios y además el arbitraje es un contrato que me genera obligaciones ciertas y que tengo que cumplir. Mi diapositiva de la abeja en el frasco es esta cláusula. Aquí tenemos un cliente que no sé qué va a pasar, Juan Guillermo les contará el entrante que hizo, pero no sé qué va a pasar con este caso. Llegó a tiempo. ¿Sí? Estoy hablando de la última perla que me mandó. Entonces les estaba diciendo yo, les estaba contando yo que cuando usted habló con el potencial cliente le dije, no, es que lo que queríamos era o jurisdicción ordinaria o arbitraje. Y les estaba diciendo que eso es incorrecto jurídicamente por el principio de competence, separabilidad, etc.
Y entonces, pues no sé si tenga algún comentario, ¿tiene algún plan para superar esta vaina? Sí, el plan es, Modificar la cláusula. además de echarse la bendición, porque francamente yo creo que es muy difícil modificar la cláusula, pero hay dos cosas. Uno, muy posiblemente la reacción vendrá de la contraparte. Entonces seremos nosotros quienes tendremos el chance de discutir el tema. Pero si no fuera así, tuviéramos que reaccionar nosotros, muy posiblemente la idea sería, y ya lo discutimos con el cliente, la forma como está estructurada la cláusula. Entonces, arranca diciendo que la voluntad es arbitrar y concluye en un parágrafo marginal diciendo que en algunas disputas habrá la posibilidad, o más bien que acudirá directamente a la jurisdicción ordinaria. Entonces, esa alternatividad entre una y otra, lo que pretendemos es plantear el tema diciendo que se resuelve en favor y en virtud del arbitraje. Es la única que tenemos. De acuerdo. Si hiciéramos abstracción de esta cláusula, de este parágrafo, de todas formas, la reacción de la cláusula, aunque permitiría la constitución de arbitraje, no es la más afortunada. Entonces, Sin lugar a dudas. disequémoslo y hablemos. El periodo de negociación, supongo yo que estaba contemplando otra cláusula, pero de nuevo, pues es desafortunado, ya han oído varias veces lo del artículo 3. Pero, perdón, profe, desafortunadamente no está en otra cláusula del periodo de negociación, ¿no? es el del parágrafo. Ok. No hay otra cláusula del periodo de negociación. Problema. Entonces, claro, eso explica lo que hablábamos de que lo que pretenden es o jurisdicción o arbitraje. Sí, tal cual. Pero si es que además es la intención, dejando de lado lo equivocado jurídicamente que puede ser, pues lo que hace el parágrafo es dar plena confusión. No es un fork on the road, sino... O sea, pero es como si hubieran intentado poner el periodo de negociación en esos 30 días hábiles. O algo así por el No, lo estilo. que querían ellos, y nos lo dijeron, fue nuestro plan, era que fuera optativo. Y así están todas las cláusulas de esa compañía. Y no es, pues se los digo porque estamos en familia, es una compañía grande, DHL. O sea, no es una pendejada de compañía. Y es un contrato que ha pasado hasta por el Legal Head de Latinoamérica y toda la vaina. Pero en ese escenario, por ejemplo, que quisieran tener la optativa, ¿qué alternativa podría ser? Pues porque igual no Baila, puede no ser. puede ser optativa. Exacto, entonces no sería como simplemente un compromiso después de firmar el contrato, como ok, decidimos que nos vamos a arbitraje, firmamos un compromiso. No, porque y esta así. cláusula ya te genera ese efecto. No, Exactamente. claro, no tener esa cláusula en el contrato y sería simplemente hacer el compromiso, sería la ok. única alternativa. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en fase de celebración de contrato es muy amigo de su contraparte, pero cuando ya decide pelear, pues es muy enemigo de su contraparte. Tal Muy cual. difícil firmar un compromiso. Yo los he visto, yo he visto compromisos, pero la verdad los casos que los he visto ha sido más una indulgencia de un caso que yo tuve un compromiso se firmó porque era un contrato de obra de una compañía de un grupo empresarial. Entonces se firmó el contrato de obra, todo perfecto, y había 3 compañías en el grupo empresarial, la A, la B y la C. Y el contrato era con la compañía A y firmó la compañía B. Entonces demandaron a la compañía B y la compañía B dijo: yo no tengo nada que ver, esto fue un error secretarial. Entonces pues la contraparte se rasgó las vestiduras, que le pareció una falta de seriedad, que esto y que lo otro. Nuestro cliente, que era la compañía A y la B, tenía una actitud benévola hacia ellos. Y dijeron: ok, entonces celebremos el compromiso y celebrémoslo con la compañía A. Pues lo que hicieron fue clavarnos a los dos. Nos demandaron a la A y a la B. Fue una decisión tomada por el cliente que con el retrovisor fue una equivocación estratégica. Si me volviera el tiempo, jamás firmaría ese compromiso. Entonces, los he visto, pero es más un tema de indulgencia. O tiene que haber consideraciones ya muy específicas para querer irse a arbitraje. Tienen que ser 2 partes que estén en la posibilidad de pagar los recursos del arbitraje, que eso no siempre se da. Entonces, bueno, hablábamos de periodo de negociación. Hablábamos de convocar el tribunal de arbitramiento. Y de nuevo el podrá. Bueno, pero el podrá ahí es... Eso sí es...
Se regirá por los siguientes parámetros. El árbitro debe ser abogado en ejercicio y deberá haber sido árbitro al menos 3 arbitramientos en derecho mercantil. El árbitro deberá ser parte de la lista A de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Santo y bueno, pues quiero un árbitro que tenga experiencia, pero digamos, no es una calificación imposible de superar, es una calificación odiosa hacia los árbitros jóvenes. ¿Por qué no decirlo? Pero además los árbitros de la lista A pues son el hall de la fama del derecho colombiano. Puede que haya un árbitro de la lista A que sea un reciente magistrado de alguna alta corte que no necesariamente haya llevado 3 árbitros, y puede que ese magistrado haya sacado el fallo de hace 3 años que es el que me hace ganar el caso y lo estoy sacando de taquito metiéndome en autogol. Entonces, pues digamos, las probabilidades de que eso ocurra en la práctica en este caso pues son pocas, pero pues están, y me estoy metiendo yo solito el autogol. El tribunal estará integrado por un árbitro y será designado de esta forma. Desde la fecha en que se presente la demanda ante Cámara de Comercio de Bogotá, las partes tendrán 15 días calendario para intentar nombrarte como un acuerdo del árbitro que conformará el tribunal de entrenamiento. Está bien, esta parte está bien. En caso de no haber acuerdo y finalizado ese plazo, la Cámara de Comercio designará mediante sorteo el árbitro que conformará el tribunal de entrenamiento. Esta parte buena. Sí, pero hay un punto en particular, profe, qué pena, y es que la disputa que puede haber acá es tremendamente compleja, pero es de una complejidad la berraca. Y por lo menos de este lado no nos sentimos cómodos con un único árbitro. Ustedes tienen alguna sesión anterior, es un tribunal de un árbitro único miércoles. Los frenos y contrapesos siempre son necesarios, entonces muchas veces los clientes lo ponen para ahorrarse costos. Sí. Porque un tribunal de árbitro único es más barato que un tribunal de 3 árbitros, pero usted cuando está en un pleito con unas complejidades grandes, pues mierda, muy posiblemente no querrá escatimar en gastos y en costos para poder tener la resolución de su disputa. Entonces la cosa yo creo que bueno. Y yo creo que con esto podríamos cerrar. Hemos visto varios ejemplos, Juan. Sí, no, qué pena. 4 o 5 ejemplos. De acuerdo. No sé si tengan alguna duda en general del curso, algún tema que les haya quedado sonando, comentario o algo. Santi, la presentación tú la puedes compartir. Sí, claro. Tenían razón con el golpe de estado que me hicieron. Ana María Morales dijo que no había evaluación. Pero esto no se queda así. Y nada, muchas gracias. Gracias. Les agradecemos.